primer concepto que debemos tratar relacionado con el movimiento es el concepto de trayectoria. La trayectoria es la línea que un móvil describe durante su movimiento. Digámoslo así, que es una línea imaginaria que describe el movimiento de un cuerpo, de un objeto. Esta trayectoria puede ser de tipo rectilíneo, puede ser de tipo curvilíneo. O sea, puede ser una trayectoria en línea recta, puede ser una trayectoria en línea curva. Y las trayectorias en línea curva pueden ser circulares, pueden ser elípticas o pueden ser parabólicas. Entonces, circular sí es una circunferencia, por supuesto, como las manecillas del reloj, en los extremos de las manecillas del reloj. Una elipse, por ejemplo, en el movimiento planetario. Y parabólico cuando hay un movimiento de tipo proyectil, como un balón cuando se patea. Entonces vamos a poner algunos ejemplos aquí, algunas trayectorias. Supongamos un niño se mueve, camina, ¿sí?, en línea recta. Y esta línea que yo estoy aquí punteando describe la trayectoria del movimiento de ese niño, de un punto inicial a un punto final. Y en este caso sería una trayectoria en línea recta. Supongamos el ejemplo que van aquí los extremos de la manecilla del reloj. Entonces tenemos una manecilla de un reloj y esta se mueve de manera circular. Bueno, me quedó tan circular que digamos, parece un mango. Pero bueno, este sería una trayectoria lineal o rectilínea. Esta sería una trayectoria circular. Supongamos también pues el Sol y los planetas giran alrededor del Sol formando una elipse. Entonces esa sería una trayectoria elíptica. Y la trayectoria parabólica se da, por ejemplo, cuando se patea un balón de fútbol. Entonces supongamos un baloncito aquí de fútbol. Mira qué bonito mi balón. Es pateado y esta describe una trayectoria parabólica. Esta es elíptica. Y esta es parabólica. Esta forma que tenemos acá se le conoce como parábola. Y pues este es el concepto de trayectoria, un concepto importante para el movimiento de los cuerpos. Muy bien, el segundo concepto importante es el concepto de distancia recorrida. La distancia recorrida por un objeto es la medida de la trayectoria y se simboliza con la letra X o con la letra D. Y el valor de la distancia, esto es muy importante, siempre es positivo. Siempre es positivo. Entonces supongamos pues el mismo ejemplo del niño. Entonces tiene una trayectoria lineal o rectilínea, se mueve. Supongamos que llega hasta aquí y luego por esa misma línea el niño se devuelve. Y hasta aquí llegaría el niño. Quedaría en este punto. Lo pongo uno debajo del otro, pero pues es suponiendo que se devuelve en la misma línea. Entonces la distancia recorrida sería la medida de ese recorrido que realizó. La medida que hay de aquí hasta acá y más la medida que hay de aquí hasta su punto final. Vamos a ponerle unas medidas. Supongamos que estos son 5 metros. Avanzó 5 metros. Y luego retrocedió 2.5 metros. La mitad. Entonces, solamente para el ejemplo. Entonces, la distancia recorrida que se representa con la letra X en este caso serían 7,5 metros. Porque fue lo que recorrió el niño. La suma de cada una de las distancias o de la medida, mejor dicho, la medida de la trayectoria. ¿Sí? Voy siguiendo cada uno de los puntos de la trayectoria, voy midiendo y esa es la distancia recorrida. Ahora miremos este otro concepto clave que a veces se confunde con el concepto de distancia, es el concepto de desplazamiento. Entonces el desplazamiento de un móvil es un segmento dirigido que une dos posiciones diferentes de la trayectoria. Se simboliza con delta, este simbolito se llama delta, ese triangulito, delta X, y
Ojo, el desplazamiento puede ser positivo o puede ser negativo, dependiendo del sentido que tenga ese desplazamiento. Algunos describen desplazamiento como posición final menos posición inicial. ¿Sí? Entonces, en este caso, miremos el ejemplo que estábamos tratando. La distancia recorrida es de 7,5 metros, pero ojo, aquí el desplazamiento debe tener en cuenta el sentido en el que se mueve el niño. Entonces, para el primer movimiento, el sentido es hacia la derecha, entonces supongamos que es más 5 metros. Entonces, el desplazamiento para el primer movimiento sería más 5 metros. Y el desplazamiento para el segundo movimiento sería menos 2,5 metros. ¿Por qué negativo? Porque va hacia la izquierda. Vamos a borrar esto para organizar un poquito. Entonces, esos serían los desplazamientos de cada uno de los movimientos que realizó el niño. Y el desplazamiento total pues sería 5 metros menos 2,5 metros. Y eso equivale a 2,5 metros positivo. Entonces sería el valor positivo. Y lo que hace el desplazamiento es relacionar la posición inicial y la posición final de un cuerpo. Vamos a mirar la diferencia en otro ejemplo un poco más distinto. Entonces, supongamos que hay un cuerpo que describe esta trayectoria. Listo. La distancia recorrida sería la medida de esta trayectoria. Medirlo. ¿Sí? Y mido. Esa sería la distancia recorrida. Recuerda que se representa con la letra X o con la letra D. Pero el desplazamiento sería la relación que hay entre esta posición inicial y la posición final. El segmento que une la posición inicial y la posición final. Este sería el desplazamiento del cuerpo. La trayectoria es la línea punteadita por donde camina el cuerpo. La distancia es la medida de esa trayectoria. Y el desplazamiento es la relación entre la posición inicial y la posición final del cuerpo. En el caso del niño, el desplazamiento vendría siendo lo que hay de aquí hasta donde terminó el niño. ¿Sí? X inicial y X final. Como aquí lo hallé pues sectorizando los desplazamientos individualmente, poniéndolo positivo y negativo, también es otra forma de hallarlo, pero lo más fácil es relacionar la posición inicial y la posición final del cuerpo que estamos, pues, del que estamos hallando el desplazamiento. Muy bien, ya hemos visto entonces los conceptos de trayectoria, distancia y desplazamiento. Ahora vamos con el concepto de rapidez. La rapidez es la distancia recorrida por unidad de tiempo. Se simboliza con la letra V y el valor de la rapidez siempre es positivo, ya que la distancia siempre es positiva y el tiempo empleado también es positivo, entonces la rapidez siempre va a ser positiva. Matemáticamente se halla dividiendo el valor de la distancia recorrida entre el tiempo empleado. Entonces, supongamos en el mismo ejemplo que tenemos acá, supongamos que este niño tardó un tiempo de 10 segundos en hacer ese movimiento de ir 5 metros y volverse 2,5 metros. Si queremos hallar la rapidez en este caso, se me baja un poco, si queremos hallar la rapidez en este caso, entonces diríamos que rapidez es igual a la distancia recorrida entre el tiempo, es decir, a 7,5 metros entre el tiempo empleado, que son 10 segundos, habíamos acordado. Solo para tomar un ejemplo, entonces aquí lo tenemos nuevamente, distancia recorrida y tiempo. Entonces decimos que en este caso la rapidez vendría siendo 0,75 metros sobre segundo. Y esa vendría siendo la rapidez de este movimiento. Ahora, este concepto de rapidez tiene su homólogo vectorial, digámoslo así, y es el concepto de velocidad.
la velocidad nos dice qué tan rápido se movió el cuerpo y hacia dónde lo hizo. La velocidad es la razón de cambio de la posición con respecto al tiempo y se halla, miren la diferencia entre la velocidad y la rapidez. La velocidad se halla con el desplazamiento y el tiempo recorrido. La rapidez se halla, ojo, con la distancia y el tiempo recorrido. Entonces, la velocidad puede ser positiva o negativa en función del desplazamiento del cuerpo. Si el desplazamiento es negativo, entonces la velocidad vendría siendo negativa. Si el desplazamiento es positivo, pues la velocidad sería positiva. ¿Y esto qué me indica? Pues hacia dónde hizo el movimiento. Vamos a ver con el mismo ejemplo que tenemos arriba, en la parte superior, vamos a hallar pues la velocidad. Velocidad se representa con la letra V y se le coloca una lineecita en la parte superior que indica que esta velocidad es de carácter vectorial. O sea que se describe por un vector o que necesita dirección, sentido y un módulo. Si no tienes idea de a qué me refiero con vectorial, en la tarjeta te dejo un video donde te explico a qué me refiero con vectorial. Desplazamiento sobre tiempo. Entonces vamos a hallar las velocidades acá. Vamos a hallar la velocidad. Primero la velocidad total del movimiento se hallaría con el desplazamiento total, que en este caso es 2,5 metros, y el tiempo, que son 10 segundos. Entonces vendríamos a hallar la velocidad total. La velocidad total en este caso del desplazamiento es 2,5 metros dividido en el tiempo, que es 10 segundos. Entonces vendría siendo 0,25 metros sobre segundo y ese valor es positivo. Positivo, ¿por qué? Porque el desplazamiento en ese caso es positivo. Desplazamiento es positivo. Pero recordemos que arriba también hallamos desplazamientos parciales, es decir, podemos hallar también una velocidad 1 del primer trayecto del movimiento y una velocidad 2 del segundo trayecto. Entonces vendría aquí, la velocidad 1 sería desplazamiento 1 sobre tiempo y el desplazamiento 2 sobre el tiempo. Delta X 2 sobre tiempo. Como la X acá. En nuestro ejemplo entonces, a ver, aquí pusimos el tiempo total, entonces supongamos que para el primer movimiento, el niño tardó, para recorrer 5 metros, el niño tardó 7 segundos y en el otro movimiento el niño tardó 3 segundos. ¿Sí? Entonces vamos a hallar la velocidad 1 en el primer movimiento y la velocidad 2 en el segundo movimiento. Entonces tenemos, en el primer movimiento recorrió 5 metros de desplazamiento, entonces la velocidad 1 sería 5 metros de desplazamiento sobre el tiempo, que son 7 segundos. Entonces en este caso la velocidad es positiva porque el desplazamiento es positivo y vendría siendo igual a 0,71 metros sobre segundo positivo, porque es hacia la derecha. Ahora, en el desplazamiento en el segundo movimiento, entonces tenemos delta x2, que es menos 2,5 metros sobre el tiempo en ese desplazamiento, que fueron 3 segundos, y eso es igual a la división de 2,5 entre 3, que es 0,83 periódico metros sobre segundo. Pero ojo acá, este valor, al desplazamiento ser negativo, pues la velocidad es negativa. La velocidad es negativa. ¿Esto qué indica? Que aquí se movió hacia la derecha con una velocidad de 0,71 metros sobre segundo y aquí hacia la izquierda con una velocidad de 0,83 metros sobre segundo. La diferencia entonces entre rapidez y vectorial es que la rapidez es una magnitud escalar, siempre va a dar positivo, ¿sí? Y el desplazamiento y la velocidad, perdón, es una magnitud vectorial que puede dar positivo
o negativo dependiendo del sentido en el que se esté moviendo el cuerpo. Ojo, esa es la diferencia. Por último, entonces tenemos la aceleración. La aceleración es el cambio, cuando hay cambio de velocidad con respecto al tiempo. Entonces acá tenemos la ecuación que describe la aceleración. Esta ecuación sobre todo se utiliza para movimientos acelerados. Cuando saque el video de movimientos acelerados en la tarjeta te voy a dejar el link para que vayas y profundices en la aceleración. Terminamos con esta tablita resumen, una tablita que resume la magnitud estudiada para el movimiento, que en este caso pues empezamos con distancia, se simboliza con X o con D, se mide en metros o en kilómetros y la ecuación es X igual a velocidad por tiempo, distancia igual a velocidad por tiempo. Esta es la ecuación más popular para distancia en movimientos uniformes. Por ahora estamos hablando de movimientos uniformes con velocidad constante. Ya cuando hablemos de movimientos variados o acelerados, pues en la tarjeta te voy a dejar un video donde te explico todo completo. Tiempo se representa con la letra T, se mide en segundos o en horas y el tiempo es igual a distancia dividido en velocidad. Desplazamiento, delta X, se mide en metros o en kilómetros y es posición final menos posición inicial. Rapidez se representa con la letra V, se mide en metros por segundo o kilómetros por hora. La velocidad igual a distancia sobre tiempo. La rapidez igual a distancia sobre tiempo. Velocidad, que se representa con la letra V con una rayita arriba, vectorial, se mide en metros por segundo, kilómetros por hora y es desplazamiento sobre tiempo. Aquí tenemos también. Y la aceleración representada con la letra A, metros sobre segundo cuadrado o kilómetros sobre horas cuadradas son las unidades de medida. Y aquí está la ecuación para hallar aceleración. Esta tablita es muy útil para resumir las unidades de medida que se pueden usar en cada una de las magnitudes, su simbología y pues el nombre de cada una de ellas. Te invito a que mires el próximo video donde te explico algunos problemas sencillitos usando estas ecuaciones que tenemos acá del movimiento cuando tenemos velocidad constante. Recordemos que esto es para velocidades constantes. Entonces en la tarjeta te dejo el video, en las pantallas finales también te lo dejo allí para que lo veas. Gracias por haber llegado hasta aquí en este video, espero haber sido claro. Si tienes dudas, escríbelo en los comentarios. Recuerda suscribirte y compartir este video con tus compañeros. Nos vemos en próximos videos.